patrimonio que han hecho los europeos, por tanto también los españoles, que ya se ha convertido en un patrimonio de la humanidad, es el estado de bienestar. Y por favor, decía él, no se carguen ustedes de ese patrimonio, porque ese ya es un patrimonio que nos pertenece a todos y que nos sirve de ejemplo a todos. Por lo tanto, segunda, defensa del estado de bienestar. Tercera propuesta es dar una respuesta a la cuestión del modelo de Estado que queremos. Nosotros configuramos en la Constitución un Estado autonómico, el Estado de las autonomías. Me gustaría decir varias cosas. Primero, antes dije que estábamos asistiendo a una campaña de desprestigio del Estado autonómico por parte de la derecha. Pero tenemos que reconocer desde hace tiempo que el Estado autonómico en España adolece ya de una cierta fatiga, de un cierto desgaste, que está perdiendo ante la opinión pública, y eso lo reflejan las encuestas, una cierta legitimidad de ejercicio. Por la campaña a la que me refería antes, y porque también desde las comunidades autónomas hemos cometido errores. Claro, cuando se hacen aeropuertos que nadie utiliza, donde no se ve un avión, pues eso es un despilfarro que al final pues, digamos, se extiende y se generaliza a todas las comunidades autónomas. Pero no solamente es este factor, hay un segundo factor que es el desafío independentista de Convergencia y Unión y de Artur Mas. Eso también nos obliga a reformar el modelo de Estado que figura en la Constitución. Es cierto que esa es la aventura independentista. La aventura independentista es una aventura, en el mal sentido que puede tener la palabra aventura, que no conduce a nada. Eso va contra la historia, porque cuando toda la historia apunta a que vamos a federalizar los estados para crear una Unión Europea, va a todo lo contrario, a salirse de la Unión Europea. Porque una presunta independencia de Cataluña conduce a la salida de Cataluña de la Unión Europea. Pero no solamente eso, a un empobrecimiento de Cataluña y también a un empobrecimiento de España. Pero nosotros tenemos que plantear un modelo de Estado autonómico mucho más moderno, mucho más acompasado con los tiempos y que dé respuesta y que sea una alternativa también para los catalanes a la propuesta independentista. Por lo tanto, tenemos que federalizar, hacer federalismo. El Partido Socialista es un partido federal. Nuestro órgano superior que tiene más autoridad democrática dentro de la organización es el Comité Federal. Tenemos que reformar la Constitución y tenemos que reformarla sin miedo. España ya es un país democráticamente maduro, capaz de afrontar una reforma de la Constitución para federalizar al Estado autonómico, avanzar en la federalización. Y tenemos que hacer, por lo tanto, esa respuesta. Hay un grupo de reflexión en Andalucía, del partido, precisamente para estudiar cómo podemos avanzar en esa reforma de la Constitución. Hacer un modelo federal no nos debe de asustar. Los países más avanzados del planeta, los que tienen un mayor desarrollo económico, los que han podido resolver sus problemas de enfrentamientos territoriales, son los países que han adoptado un modelo federal. Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, que puede ser un buen modelo para nosotros. Estados emergentes, son estados federales como Brasil. No tenemos que tener miedo para eso. Tenemos que avanzar. Pero para avanzar y para reformar la Constitución, tenemos que tener en cuenta claramente, primero, ¿qué es lo que queremos reformar? Segundo, ¿para qué queremos reformar? Tercero, pacto. No es posible reformar una Constitución si no hay un pacto constitucional. Y ese pacto constitucional, desgraciadamente, lo tenemos que hacer con el PP. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿está el Partido Popular en esa dirección? No. Pues todavía, por lo menos vamos a pensar que no lo sabemos. Puedo estar conforme con el
ha dicho que no, pero vamos a pensar, siendo un poco optimistas, que no lo sabemos. Y yo creo que un modelo federal en España es la mejor manera de garantizar la unidad de nuestro país, la unidad de España, y es la mejor manera de integrar esos territorios como Cataluña o el País Vasco. Creo que es la prioridad. ¿Qué podemos hacer para federalizar nuestro modelo autonómico? Primero, reformar el Senado. Si no reformamos el Senado no servirá para nada. Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica cámara de representación de las comunidades autónomas, como en Alemania, pero además para que tenga competencias de primera lectura, es decir, que allí se decida. No que el Congreso mande al Senado y el Senado después más retorne otra vez las cuestiones que... No, primera lectura para decidir sobre cuestiones. Tenemos que reformar los consejos bilaterales y multilaterales donde están representados el gobierno central y las comunidades autónomas, para que aquello no sea simplemente un órgano de discusión, no, un órgano donde se conforme entre todos la voluntad del Estado ante cuestiones vitales para el Estado. Tenemos que descentralizar la justicia, que es lo único que no se ha descentralizado, de tal manera que el Tribunal Supremo sea el órgano de unificación de la doctrina, pero los recursos tienen que terminar en los tribunales de las comunidades autónomas. Tenemos también que hacer federalismo fiscal, arreglar de una vez el camino y los procesos de fijación de la financiación de las comunidades autónomas. No se trata de que las comunidades autónomas unas traigan un privilegio, no. Lo que se trata fundamentalmente es que haya suficiencia financiera para todos y que cada comunidad autónoma tiene que dar en función de lo que produce, en función de su Producto Interior Bruto, en función de su riqueza, y tiene que recibir en función de las necesidades de su población. Eso es el federalismo fiscal. Eso es lo que hacen los alemanes. Y por supuesto, tenemos también que reconocer en la Constitución las diferencias y las distintas identidades territoriales que existen en España. Con una barrera, con una línea roja que nunca se puede traspasar, que es la de la igualdad. Podemos ser muy diferentes, se pueden trasladar las diferencias a la Constitución, pero nunca se puede afectar a la igualdad de todos los ciudadanos españoles, cualquiera que sea el territorio donde vivan. Nunca. Esa sería, diríamos, el límite, el tope, la raya roja que nunca se puede traspasar. Llevamos crecimiento económico y reforma fiscal. En segundo lugar, defensa del estado de bienestar. Tercero, reforma del modelo autonómico. Y un cuarto punto. Y es que el socialismo español, el socialismo tiene que fijar una posición conjunta, común, ante Europa y para Europa. Y eso no lo podemos hacer solo, lo he dicho antes. Eso lo hacemos todos los partidos socialistas, estemos en el gobierno o estemos en la oposición, o fracasaremos. Y es muchas veces complicado, porque es muchas veces mucho más fácil a un socialista alemán ponerse de acuerdo con un conservador alemán que con un socialista español o con un socialista francés, porque no tenemos esa propuesta común entre todos. Propuesta común ante Europa y para Europa. Y yo creo, compañeras y compañeros, que eso es fundamental. Es fundamental porque frente al pensamiento único de la derecha,